Muy buenos días, les habla Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial y analista de 24 Horas Noticias Televisión, un canal para gente como usted que transmite sus emisiones en español y en idioma inglés para Hispanoamérica, Estados Unidos, el Caribe y Europa Occidental. El 17 de diciembre de 1930 culmina ante el fallecimiento del benemérito general Juan Vicente Gómez la oscura noche gomecista que duró 27 años. El país entra en un nuevo proceso histórico de continuidad, pero con una apertura política que se inició ante la presión de la generación del 28 de reencauzar la vida institucional y conducir el país a mejores formas de vida democrática y de libertades. Con la instalación del gobierno del presidente López Contreras en febrero del 36, a través de lo que él llamó el programa de febrero, se inició muy paulatinamente un desarrollo de actividades para mejorar las pésimas condiciones de vida y de insalubridad, de enfermedades, de desarticulación territorial que existían en Venezuela. El programa de febrero. Durante ese periodo del presidente López, un país convulsionado por dirigentes de izquierda que en el momento y en la época era la viruela que recorría la ideología política del continente, el comunismo internacional, en que en nuestro país Rómulo Betancourt organiza primero la Organización Revolucionaria de Venezuela y después la Acción Revolucionaria de Izquierda, dos movimientos políticos, para, como él lo dijera posteriormente, el año 39 en Costa Rica, una vez que fue expulsado de ese país por entrometerse en los asuntos internos de, de Costa Rica, dijo que Venezuela había que meterle el comunismo aunque fuera con vaselinas y que él era comunista hasta el fin de sus días. Esa virulencia en que Rómulo Betancourt mantuvo en jaque el gobierno del presidente López Contreras logró, como lo dijo él, con su política de calma y cordura, pasar el tránsito hasta entregarle al presidente Isaías Medina Angarita, en una elección de segundo grado como se venían haciendo desde 1830, las elecciones de los presidentes de la República, el poder. Sorpresivamente el presidente Medina evidencia una posición que generó una expectativa nacional porque dio una apertura total hacia un régimen democrático de libertades más amplias, de reafirmación de respeto a los derechos humanos, liberó las cárceles de los presos políticos, permitió la inscripción de partidos, entre ellos Acción Democrática, quien luego se aliaría Rómulo Betancourt y propiciaría la ruptura de ese proceso de transición hacia donde iba el país, de democratización, lenta pero lo iba, y de modernización que se aceleró más con el gobierno del presidente Medina y una serie de leyes que se reformaron, la ley de hidrocarburos, la ley de reforma agraria, la ley del seguro social, la creación de bancos, y todo este conjunto le dio al país una plataforma institucional y de leyes que contribuyeron más aceleradamente a consolidar un país más sano, menos enfermo, menos desarticulado, con 1.800.000 habitantes que no se conocían entre sí. Las distintas regiones estaban separadas desde la fundación de la Capitanía General de Venezuela y mucho más atrás, en 1777. Ocurre el golpe del 18 de octubre del 45, cuando Betancourt se presta en su inmenso avidez de poder y ansias de poder a aliarse con un grupo de militares y derrocan el gobierno del presidente Medina, el gobierno constitucional del presidente Medina. Esto trajo por consecuencia lo que se llamó el trienio ADECO, 1945, la elección del presidente gallego, la convocatoria a una asamblea constituyente del 47, que indudablemente trajo una serie de reformas en el campo civil importantes en esos avances que lentamente el país iba logrando
hasta que, ante la violencia instaurada de nuevo por Rómulo Betancourt, ya desde el poder y después detrás del trono del poder del presidente Gallego, el alto mando militar se vio en la necesidad de desplazarlos del poder y se produjo el golpe del 24 de noviembre de 1948, luego que ese alto mando militar que se había conformado con el 18 de octubre del 45, una vez que derrocan al presidente Medina, son los mismos militares que derrocan al presidente Gallego, luego de pasarle un plan para que se detuviera la violencia que venía generando precisamente la posición de Rómulo Betancourt, que se convirtió en el poder detrás del trono del presidente Gallego. El presidente Gallego indudablemente fue un instrumento político de Rómulo Betancourt para continuar su acción de tratar de socializar, de comunizar inclusive a las Fuerzas Armadas, lo que trajo por consecuencia indudablemente la reacción de la institución militar y la formación de una nueva junta militar encabezada por el teniente coronel Carlos Delgado Chaló, quien venía a ser ministro de la defensa del derrocado presidente Rómulo Gallegos, y anteriormente de la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno encabezada por Rómulo Betancourt, que siguió siendo con el gobierno de 9 meses que se instauró luego de la elección de diciembre de 1947 del presidente Gallego. Así el país desemboca en el golpe militar del 48, el asesinato del presidente de la Junta Militar de Gobierno, el coronel Delgado Chalbó, y la designación de una nueva junta, ahora de gobierno, encabezada por uno de los líderes de la generación del 28, el doctor Germán Suárez Flamerich. Ocurren las elecciones de 1952, donde Acción Democrática, estando ilegalizada, le dio el triunfo en esas elecciones al máximo líder de Unión Republicana Democrática que lideraba el doctor Jovito Villalba, candidato presidencial, mientras que por el otro lado el coronel Marcos Pérez Jiménez, presidente provisional de Venezuela, encabezaba la oposición, vamos a decir, a la pretensión de Acción Democrática disfrazada de ORD, pretendía volver al poder. El alto mando desconoció eso, alegando que ellos no le iban a entregar de nuevo el gobierno a Acción Democrática por la desastrosa actuación que tuvo en el año 45, 48, la anarquía general, el sectarismo, las persecuciones políticas, que llevó definitivamente a ese golpe contra ellos, previo a acuerdo unánime del alto mando militar de los 9 tenientes coroneles que constituían la cúpula militar de la época. La aparición del presidente Pérez Jiménez en una elección hecha a través de la constituyente, como todos los presidentes que se venían eligiendo en Venezuela desde el presidente Páez con la formación de la República de Venezuela, el Estado Nacional, hasta la fecha. Todos se elegían en elecciones de segundo grado en cámaras conjuntas en el Congreso Nacional. Y que Rómulo Betancourt, alegando que entre las causas para derrocar al presidente Medina, el no haber puesto la elección libre, directa, universal y secreta del presidente de la República, fue la que ellos alegaron para dar el golpe contra el presidente Medina en la reforma que había hecho el presidente Medina de la Constitución en 1945. La asunción al poder de Marcos Pérez Jiménez, un oficial egresado de la Academia Militar con el grado de subteniente alférez mayor de la promoción, fue uno de los hechos más importantes en nuestra historia contemporánea reciente. Recibió el país, un país absolutamente miserable, lleno de sus pobladores de enfermedades de toda naturaleza, atacado por endemias, pandemias, sin vialidad, sin comunicaciones de ninguna naturaleza. Todos los pueblos carecían de los servicios básicos de aguas negras, aguas blancas, telefonía, todo carecía el país. Era un país desarticulado, vertical social y horizontal geográfico. Era el país del Juan Bimba, de Rómulo Betancourt, y era el país que esas democracias que después se instauraron fallidas querían mantener al pueblo, un pueblo mal educado, mal vivido, mal comido, mal dormido, que solamente lo llevaban a las elecciones para votar, no para elegir, porque no le permitieron educarse ni personalmente, ni mejorar su condición de formación, porque no convenía, porque eran manejados desde las cúpulas de los partidos políticos.
El gobierno del presidente Pérez Jiménez fue un gobierno sorpresivo, con apenas 5 años en el poder, entre el 16 de febrero del 53 y el 31 de diciembre, que termina el año administrativo, porque 20 días después el presidente abandona el país el 23 de enero de 1958. Es un país transformado totalmente. Nos sacó de las penurias, de la pobreza, de la miseria de esos 2 millones de venezolanos del 52 y nos ingresó al siglo XX con 25 años de retardo. Un desarrollo bajo una filosofía que era el nuevo ideal nacional, que bajo su concepto era la transformación del medio físico, moral, espiritual de los venezolanos para colocarlo en el sitial que aspiraron nuestros libertadores. 40 hospitales clase 1, 24.000 kilómetros de carretera, inicio y construcción de las empresas básicas de Guayana, de los puertos, de los puentes para unir el lago y el Orinoco, quedaron todos los estudios hechos, la modernización de 90 ciudades de Venezuela, que la dotó de todos los servicios, la creación de 20 centrales azucareros, 11 plantas de leche, 6 sistemas de riego, que nos permitió autoabastecernos de arroz y de otros granos básicos esenciales para la alimentación del venezolano. Este fue el gran gobierno donde ciertamente a través de la historia se sembró el petróleo. Esa es una historia que no se le dice a los venezolanos porque no conviene, sino conviene decirles que la democracia de Venezuela nació con Acción Democrática y COPEI. No, la democracia venezolana nació cuando se inició el primer gobierno después de la muerte del presidente Gómez con el general López Contreras, en ese tránsito lento, pero que avanzó sin prisa, pero sin pausa, para retomar las riendas de la libertad, de la democracia y el respeto a los derechos humanos. De tal manera que ese gobierno desarrollista, militarista, que se desarrolló entre 1953 y 1958, nos sitió en el país más importante en desarrollo físico, moral y espiritual, de habitabilidad y de servicios públicos, dotó a todo el país de servicios públicos, puertos, aeropuertos, una economía saneada, sin deuda pública, con unos recursos financieros de 800 millones de dólares que quedaron en el Banco Central, que dilapidaron en el primer año bajo la administración de Wolfgang Larrazal, porque se repartieron ese dinero para un presunto plan de emergencia y de ocupación que no existía porque Venezuela tenía pleno empleo y el país ejemplo de América, tan así que los norteamericanos condecoraron al presidente Pérez Jiménez en el año 56 con la Orden pour le Mérite como el estadista más importante de América. Esa es la Venezuela que no se le dice al país, que no se le cuenta a las nuevas generaciones, porque solamente Venezuela nace con Acción Democrática y con la Revolución Bolivariana. Les habló Eduardo Guzmán Pérez para 24 Horas Noticias Televisión, un canal para gente como usted, el canal histórico donde se cuenta la historia viva de la tragedia política de Venezuela.